El relato de Frankenstein, escrito por Mary Shelley y publicado ya por el lejanísimo 1818, es una de las historias más icónicas y famosas de la historia. A lo largo de los años ha contado con una infinidad de adaptaciones e interpretaciones, muchas de ellas con su propia identidad que se separa de la obra original, teniendo su propio estilo. Y sin lugar a duda, una de las versiones más únicas y bizarras es la película Frankenstein's Army, o El Ejército de Frankenstein en español, dirigida por Richard Rafforst y estrenada el 26 de julio de 2013. La película está grabada en formato found footage, o metraje encontrado, es decir, toda la película está desde el punto de vista de una cámara que lo graba todo, como Skibidi Toilet. La premisa es cuanto menos bastante llamativa y curiosa, ya que trata sobre un grupo de soldados rusos que a finales de la Segunda Guerra Mundial encuentran un laboratorio nazi secreto, donde el nieto del Dr. Frankenstein crea soldados zombies mitad máquina llamados zombots. Básicamente, la película trata sobre zombies nazis biomecánicos. ¿Qué puede haber mejor que eso? Y bueno, pese a tener una premisa alocada y un diseño increíble de criaturas, la película no recibe el reconocimiento que se merece, además de que recibió críticas un tanto mediocres en su momento. Aunque no es en sí una película desconocida, ya que mantiene un nicho de seguidores y seguramente muchos la conocéis por un asunto que sucedió hace unos años que involucra a Capcom y Resident Evil y que le dio cierta fama a la película. Pero bueno, ya dejo de alargar la introducción, vamos ya con la película en cuestión. La historia comienza con Dimitri, apodado Dima, grabándose mientras nos da el contexto. Ha sido enviado por el mismísimo Stalin para grabar los actos heroicos de un distinguido y reconocido escuadrón. Aparte de Dima, en el equipo están Novikov, el líder del grupo, Sasha, el más joven del equipo y el novato, Sergei, que no es ruso sino polaco, Vasily, el capullo odioso, Iván y Alexei. Y por cierto, la cámara que usa de Dima parece que es del futuro, ya que pese a estar en los años 40, la cámara graba a color y en alta calidad, cosa que creo que no es necesario decir que en esa época no era posible. Todo el grupo va yendo por allí, enfrentándose a soldados alemanes, encontrándose con habitantes de la zona, cagando en la naturaleza, nada raro ni fuera de lo común. O eso parece hasta que se encuentran con un esqueleto humano pero con cabeza de animal. Básicamente se han encontrado un furro en descomposición. Se les hace extraño, pero como los personajes de las creepypastas no le dan importancia, ya que están ahí para ayudar a sus camaradas. Más tarde llegan a un pueblo donde realizan el heroico acto de agredir a los pueblerinos y ¿qué coño está haciendo Sasha? Y bueno, se emborrachan y la lían. Luego, a la noche, se llega a ver algo moviéndose entre los árboles. A la mañana siguiente, reciben una llamada de auxilio de un grupo de soldados que se encuentra atrapado en una villa cercana donde están, por lo que se disponen a ir a rescatarlos. Sin embargo, Sergei comenta que se le hace extraño, ya que se supone que eran los únicos en la zona, pero van en su ayuda de todas formas. Por el camino, se encuentran con el cadáver de un soldado alemán, pero cuando Dima se acerca se puede apreciar que tiene partes mecánicas y de la nada comienza a convulsionar, y nuevamente no le dan importancia. Más adelante llegan al destino, donde al parecer hubo una pelea y al acercarse ven un arma un tanto extraña. Siguen avanzando hasta llegar a una iglesia, donde encuentran una pila de cadáveres, pero uno de ellos parece todavía seguir con vida, hasta que lo terminan rematando. Exploran los alrededores de la iglesia y encuentran que algunas tumbas han sido saqueadas, cosa que en verdad es bastante extraña, como esta cruz con cables. El grupo entra en la iglesia, pero extrañamente parece más una fábrica que una iglesia, y mientras investigan el lugar, Dima le pide a Sasha que busque el generador debido a que necesitan más luz. ¿Por qué? Terminan encontrándolo y lo activan, y luego avisan a Dima de que han encontrado algo, y ese algo es este zombot que está tirado en el suelo y que por cierto se llama Burt Matchman. Acto seguido se levanta mientras convulsiona y hace movimientos erráticos, aunque aparentemente es ciego, o mínimo tiene la visión reducida ya que se mueve desorientado, pero la voz de Novikov llama su atención. Y lo termina matando con el taladro que tiene en el brazo para después ser acribillado por el grupo. Después vemos como Novikov ha sido destripado y resulta que no ha muerto, sino que está agonizando y para que deje de sufrir, Vasily le clava un cuchillo en el corazón. Tras la muerte de Novikov, todos quedan devastados, pero siguen con la misión de encontrar al grupo que pedía ayuda. Sin embargo, el comunicador no tiene señal, así que Sasha propone usar la antena y Sergei ordena al grupo que vayan a inspeccionar el pueblo mientras él se queda junto a Sasha. Pero Vasily se pone de diva y dice que él es el líder, ya que Sergei ni siquiera es ruso, pero nadie le hace caso. El grupo va al pueblo y entran en un criadero de animales donde el mamón de Vasily mata a golpes a un conejo. Pero no se preocupen, ningún animal fue dañado durante la realización de la película. Justo después encuentran al que parece ser el cuidador de los animales, a quien después de dispararle en una pierna interrogan y este les cuenta que todos en el pueblo murieron o huyeron a causa del doctor. ¿Quién es el doctor? ¿Por qué él sigue en el pueblo? Eso lo sabremos más adelante. Y bueno, debido a que el tipo no parece dispuesto a darles más información, el interrogatorio se pone violento y Vasily le pregunta
dónde están los soldados que buscan para después cortarle un dedo, pero el hombre les dice que los llevará con ellos. El cuidador los conduce hasta unos túneles, pero en el instante en el que lo pierden de vista desaparece. No, en serio, literalmente desaparece de un momento a otro. ¿Cómo pudo escaparse tan rápido sin que lo vieran y teniendo mal una pierna? Eso nunca lo sabremos. El grupo recorre los túneles, pero de repente... aparece un zombot con hoces en lugar de manos. Pero no os preocupéis por Dima, él es quien graba y los que graban nunca mueren. Excepto los cameraman de Skibidi Toilet. Dima huye junto a Alexei del zombot, pero son interceptados por otro, pero gracias a Iván logran hacerle retroceder, pero no paran de aparecer más, por lo que siguen huyendo por los túneles. Finalmente llegan a una sala donde este zombot llamado Raz Ortiz le aprieta el casco en la cabeza a Iván. Debido a su coraza no consiguen hacerle daño, así que recurren a usar una granada y escapan del lugar. Tras escapar, vuelven a la iglesia con Iván gravemente herido y Vasily dice de matarlo, ya que está sufriendo, pero Iván no se deja. Después, Dima y Sergei conversan sobre lo que está pasando y Dima comenta que tal vez esos seres se traten de una nueva arma nazi. A la noche, mientras se comen a los conejos que encontraron antes, escuchan unos disparos provenientes del exterior y se encuentran con un grupo de alemanes quienes no saben nada de los rusos que están buscando y les cuentan que el resto fue asesinado o huyó por culpa de unos muertos vivientes. La chica, quien por cierto se llama Eva, les dice que tienen que esconderse debido a que esas cosas se acercan y Vasily insiste en matarlos. Tengamos en cuenta que hay un niño entre ellos. Y bueno, Vasily le quiere hacer perversadas a Eva. Ahora te voy a tocar la jalea. Pero ella dice que es enfermera y puede ayudar a Iván. Entonces le dicen que si lo salva la dejarán viva e intenta quitarle el casco. Despacio, despacio. Respira. ¡Hola! Pero le termina sacando el cerebro y matándolo accidentalmente, por lo que Vasily comienza a emplear la igualdad de género. Y de repente, Alexei es asesinado por un zombot, que por cierto, este es mi favorito de la película, Mosquito Man. Dima trata de huir, pero es interceptado por otro zombot que lo termina agarrando para llevárselo, pero es salvado por una granada que le arranca un brazo al zombot. Sin embargo, no paran de aparecer zombots, por lo que terminan huyendo por un camino subterráneo. Ya a salvo, Sergei descubre un dispositivo en la mochila de Dima, que resulta ser un bloqueo de radio, siendo este el motivo por el que no tenían señal. Además, Dima revela que el grupo al que tenían que rescatar no existe y también que es capitán, es decir, el oficial superior de todos ellos, y les cuenta que si algo malo le pasa, sus seres queridos morirán. También revela que esto es una misión ultra secreta para capturar al doctor y si no es posible, matarlo. Ahora son guiados hacia la base del doctor por el alemán sobreviviente, que se llama Fritz, quien les indica que deben ir más abajo. Pero de repente son sorprendidos por más zombots, quienes comienzan a perseguirlos y por poco los atrapan, pero logran escapar. Entonces se encuentran con este zombot que se arrastra y debido a que es aparentemente inofensivo no lo matan. Y estoy 100% seguro de que no soy el único rarito al que esta cosa le parece adorable. Acto seguido llegan a un lugar donde un zombot tira restos de personas por un compartimento, el cual los termina viendo pero lo matan de un headshot. Después se encuentran con este niño que es el que llegó con los demás a la iglesia y que se llama Hans, y Dima le dice a Sasha que baje para investigar, pero dicen que es mejor usar a Hans, a quien bajan para que les diga qué hay. Sin embargo, comienza a salir humo y algo atrapa al niño y del compartimento emerge este zombot con una turbina de avión por cabeza, que es además uno de mis favoritos. El zombot llamado Propellerhead les intenta atacar, pero le cortan un cable de combustible que le provoca un mal funcionamiento que lo incendia y hace explotar. ¡No puede hacer tanto calor! Aunque bueno, por la explosión una de las aspas impacta contra Fritz, matándolo en el proceso. Ahora Dima propone bajar para investigar, pero el grupo lo termina traicionando y dejando solo para que él siga con la misión de encontrar al doctor mientras ellos escapan del lugar. Dima trata de subir, pero no puede, y la cosa empeora cuando un zombot se lleva su equipaje y Dima trata de recuperarlo, pero el zombot solo le chilla en lugar de atraparlo. Supongo que solo tiene la función de recoger cosas. Dima termina llegando a unos túneles donde hay diversos zombots, quienes rápidamente comienzan a perseguirlo, pero consigue escapar y aprovechando que está a salvo graba un vídeo de despedida dirigido a sus padres, donde cuenta que el gobierno pactó con él liberarlos a cambio de traer al doctor, pero duda que vaya a conseguirlo. Después llega a unas instalaciones y entra en una sala llena de cosas extrañas, como la cabeza de una mujer cosida a un oso de peluche, y por cierto, al parecer esta es la madre de Frankenstein. Luego llega a lo que parece ser el despacho del doctor, donde encuentra algunas fotos suyas y empieza a sonar una alarma, y tras cruzar una puerta, Dima llega a una especie de congelador con cadáveres colgando. Cuando se acerca ve a un zombot colgando un cuerpo, por lo que se esconde detrás de una vagoneta donde hay un nazi herido que le habla, pero no es alemán, así que voy a suponer que está diciendo algo rollo jaja, te vas a morir igual que yo. El zombot se acerca, así que Dima se esconde y comienza a seguirlo de lejos mientras se lleva la vagoneta con el nazi.
Ya cállate, güey, deja de chillar. Dima sigue por otro camino y llega junto a unos zombots desactivados, aunque uno se activa poco después y la ataca, lo que parece llamar la atención de otros zombots que comienzan a perseguirlo en la que es la mejor secuencia de la película. Dima huye de varios zombots, incluyendo el Goat, que van spawneando conforme avanza en una secuencia llena de tensión y donde el formato found footage beneficia mucho el momento. De hecho, de que la escena esté desde el punto de vista de Dima, bueno, más bien de su cámara, hace que el momento se sienta más tenso y agobiante. Finalmente llega a una sala de calderas donde se encuentra con Iván convertido en zombot y esos son brazos de bebé. Dima trata de dialogar con él, pero no lo consigue e Iván lo deja inconsciente. Tiempo después, Dima está junto al Dr. Frankenstein, que, sorpresa, resulta ser el cuidador que encontraron en el pueblo y es el doctor que estaban buscando. ¡Wow! No puedo creerlo. ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! Después, un zombot trae una olla y Frankenstein le sirve un poco de estofado a Dima, diciendo que lo hará más fuerte, pero este rechaza la comida, lo que causa que el zombot de antes vuelva y agarre a Dima mientras Frankenstein le da de comer, diciendo que necesita que esté fuerte para registrar su trabajo. Y digamos que este momento no termina siendo muy agradable para nuestro camarógrafo. Además, no lo llegan a decir, pero creo que se intuye bastante bien que el estofado se trata de carne humana. La escena en general se siente un tanto incómoda y extraña, pero eso es lo que hace que sea una de mis favoritas de la película. No tengo hambre. Come. Necesito que estés fuerte. Más tarde, Dima está junto a Frankenstein, quien le hace un tour por su laboratorio mientras le cuenta que su padre le decía que los hombres serían más eficientes si tuvieran martillos y destornilladores en lugar de dedos, pero cuando lo intentó hacer con gatos, su padre le dijo que era un pecado ante Dios y lo golpeó, pero él defiende que simplemente es mecánica e ingeniería. También dice que tras la muerte de su padre los nazis lo enviaron a un campo de concentración, pero alguien le contó al Sturmbannführer sobre sus experimentos con gatos y le preguntó si podía hacer lo mismo con personas. Para eso utilizó las notas de su abuelo, quien necesitaba tormentas para realizar sus experimentos, pero él puede usar un generador. Después, Frankenstein se molesta con Dima ya que se refiere a sus creaciones como autómatas, diciendo que todavía están vivos y necesitan comer, y para ello los alimenta con el mismo estofado que le dio a Dima. Y esto me genera varias dudas, como que hay algunos zombots como Mosquito Man y Propellerhead que no tienen boca, entonces, ¿cómo comen? Y si los zombots comen, ¿también necesitan cagar? Estas son preguntas que nunca recibirán respuesta. Luego, Frankenstein muestra a Vasily en una camilla, ya que al parecer el grupo fue capturado mientras intentaban escapar y se lo llevan mientras le sigue este zombot que se ve adorable. Entonces, Frankenstein le enseña a Dima cómo le da vida a los zombots mediante el generador. Después se escuchan unos ruidos y Dima dice que es el ejército ruso acercándose, pero todavía tienen unas cuantas horas antes de que lleguen. Y le cuenta al doctor que sus líderes militares están interesados en su trabajo y si se niega lo atacarán a él y a su ejército. Entonces, Frankenstein trae a Vasily y dice que en sus experimentos cuanto más fresco el espécimen mejor y si puede usar carne viva puede hacer milagros. Acto seguido muestra a Sergei y le pregunta a Dima cuál de entre Vasily y Sergei es el mejor comunista y no sé muy bien a quién indica, pero mata a Vasily. Ahora se muestra el nazi que había en la vagoneta, quien resulta ser el Sturmbannführer del que Frankenstein hablaba, y Dima le insiste al doctor a que le diga si quiere trabajar con ellos, ya que el ejército se acerca, pero solo le dice que lo pensará y comienza a abrirle la cabeza al alemán. Al lado suyo hay un zombot enfermera cortándole el pelo a Sergei, y por cierto, dicho zombot es Eva, la enfermera que intentó ayudar a Iván, y el coso este es Hans, el niño que metieron en el compartimento. Frankenstein le abre la cabeza al Sturmbannführer y le parte el cerebro, diciendo que puede acabar con la guerra creando un nuevo ser y haciendo que se entiendan los unos a los otros, para después irse. Aprovechando que están solos, Sergei le pide ayuda a Dima, pero este le dice que no puede ya que tiene que entregar al doctor, a lo que Sergei le dice que Frankenstein está loco, y Dima le promete que hará que le entreguen la medalla al héroe, pero solo consigue que Sergei jure matarlo. Justo después vuelven Eva y Frankenstein para abrirle a él también la cabeza, y Dima se termina desmayando. Después se muestra a Frankenstein enseñando su creación que acabará con la guerra, un ser con el cerebro mitad comunista, mitad nazi. No sé muy bien cómo eso va a acabar con la guerra, pero bueno. Luego trata de reanimarlo, pero algo falla en el proceso, aunque Frankenstein asegura que puede hacer más. Ahora Dima se encuentra atado a una camilla y le insiste al doctor con respecto al trato, diciendo que en Rusia recibirá protección. Sin embargo, Frankenstein termina rechazando la oferta y Dima le advierte que si no lo matan ellos, lo matarán los suyos, pero Frankenstein está como ¡me vale 3 hectáreas de verga! Y dice que todavía hay tiempo para un último experimento y decide implantarle a Dima la cámara dentro de su cabeza. ¡Hostia! Lo va a convertir en un cameraman. Después dice una frase que es para enmarcarla. Un hombre visionario siempre será incomprendido.
También dice que lo que Dima grabó convencerá a los incrédulos, y este comienza a decir que está loco y que es un enfermo, y Frankenstein se tira tremendo facto diciendo que todos están enfermos, los nazis, los comunistas y los capitalistas, y que la enfermedad no puede curarse, así que debe eliminarse de raíz y eso es lo que harán sus creaciones. Dima responde insultando sus creaciones, diciendo que son unas monstruosidades, lo que parece molestar a Frankenstein, quien comienza a contarle que su padre siempre quiso que lo encerraran, así que le inyectó una droga que paralizó su cuerpo pero aún podía seguir moviendo los ojos. Justo cuando le va a inyectar a Dima esa droga se produce un temblor debido a que el bombardeo ha comenzado, lo que le impide al doctor experimentar con Dima. Entonces Frankenstein empieza a recoger sus cosas mientras continúa el bombardeo y le informa a Dima que cuando se vaya sus soldados enloquecerán debido a que solo le obedecen a él y al irse se atacarán entre ellos y a todo lo que haya a su alrededor. Antes de irse le cuenta a Dima que no le revelará a nadie sus verdaderos secretos y justo cuando se va a llevar la cámara recibe un disparo que lo mata. Y es que resulta que Sasha seguía de alguna forma con vida y decapita a Frankenstein para llevarse su cabeza como prueba de que ha muerto junto a la cámara. Pero entonces Sergei zombificado aparece y completamente desatado mata a Dima mientras Sasha huye. Y al final se muestra una foto de Sasha junto a Stalin, terminando así la película. Yendo con los aspectos resaltantes de la película, tenemos que el apartado en el que más destaca es en el diseño de los Tombots, y es que en serio, son de los mejores diseños de criaturas que he visto nunca, teniendo todos diseños muy únicos y característicos. Además, el concepto de mezclar seres orgánicos con máquinas me encanta, siendo un estilo que me llama bastante la atención y uno de mis favoritos a la hora de crear criaturas. Se nota el empeño que le puso Richard Terraforst a la hora de diseñarlos, y uno de los aspectos que más amo de la película es que los Tombots no están hechos con CGI, sino que están hechos con efectos prácticos. Todos son personas con trajes y maquillaje, siendo esto algo que admiro y respeto mucho, ya que me encanta el uso de los efectos prácticos, ya que así le dan a la película una apariencia más única y auténtica. Si tuviera que decir mis Tombots favoritos, estos serían Hammerhead, cualquiera de sus variantes, Propellerhead, Razor Teeth, Birdmatchman y Mosquito Man como mi favorito, ya que en serio, su diseño me parece increíble. Además, literalmente lo primero que vi de la película fue una imagen suya que me encontré en Pinterest, la cual me generó un gran interés y luego cuando descubrí que la película trata de zombies nazis biomecánicos, dije, vale, esto lo tengo que ver. Y hablando de nazis, el concepto de mezclar la historia de Frankenstein con los nazis le da a la película un toque muy único y propio, además de ser una de esas mezclas bizarras que tanto me gustan. Otro aspecto a comentar son los personajes, que aunque no sean la gran cosa, no los considero malos en sí, ya que esta película no es una de esas que necesiten de personajes profundos o que evolucionen con el tiempo. Los personajes están ok y ya, y sin contar a los Tombots, mis favoritos son el Dr. Frankenstein y Sasha. Aunque eso sí, siento que el personaje de Alexei debería de haber tenido un poco más de participación, ya que es demasiado irrelevante en la historia. En cuanto a la música, pues bueno, la película solo tiene una canción, siendo la que suena en la introducción y en los créditos. Pero joder, qué temón, al compositor le dijeron que la película solo iba a tener un tema y se lo tomó muy en serio. Además, el hecho de que la película esté en formato found footage le da un toque interesante, ya que aunque al inicio no me convencía del todo, una vez que la vi sentí que hacerla en este formato fue la mejor idea, ya que si no, momentos como el de los túneles o la persecución en la base del doctor no se sentirían tan tensos y agobiantes. Y relacionado con esto está el terror, que, bueno, la película en sí no me llegó a dar miedo. Lo que sí me llegó a causar fue tensión y agobio en algunos momentos puntuales, pero lo que es miedo como tal de asustarme, pues la verdad es que no. Aunque eso sí, la ambientación está muy bien lograda, siendo bastante lúgubre. Sin embargo, algo negativo de la película es la parte del inicio, que es un tanto lenta, ya que consiste principalmente en el grupo caminando por ahí y haciendo algo de vez en cuando, haciendo el inicio un poco tedioso. Y también está que los Tombots creo que tardan un poco en aparecer, aunque bueno, después de la parte de los túneles obtiene algo más de presencia. Por el lado de la historia se le critica mucho a la película el tener una trama casi inexistente, y sí, la trama es muy plana y simple, aunque siento que eso no es en sí algo negativo, ya que de todas formas la película es muy disfrutable. En resumen, la película me parece muy buena, con un diseño de criaturas excelente, con unos personajes que sin llegar a ser la gran cosa están bien y en general es bastante entretenida. Y el vídeo lo podría terminar aquí, pero no, ya que hay algunas cosas relacionadas con la película que quiero comentar, empezando por lo que dije al inicio, que hubo un suceso hace unos años que involucró a Capcom y Resident Evil. Y es que resulta que en Resident Evil 8 Village hay un tramo del juego que transcurre en la fábrica, donde hay enemigos mitad humanos, mitad máquinas, y Richard Terraforst acusó a Capcom de haber plagiado el diseño de Propellerhead para este enemigo, que también tiene una turbina de avión por cabeza, el cual también muere incendiándose. Aunque esto no queda aquí, ya que hubo gente que empezó a decir que habían otros enemigos del juego cuyos diseños también eran plagios de Tombots de la película. La verdad
verdad es que mantienen ciertas similitudes estos enemigos con los Tombots, aunque tienen su propio estilo, pero no se puede negar el parecido y que este caso es muy sospechoso. Y en cuanto a cómo terminó el asunto, pues la verdad es que ni idea, ya que Richard Terraforce hizo la acusación e incluso intentó demandarlos, pero Capcom no dijo nada al respecto, así que tal vez todo este problema se resolvió de forma privada. Aunque bueno, esto trajo consecuencias positivas, ya que gracias a toda esta movida mucha gente llegó a conocer la película, dándole cierta fama. Otra cosa relacionada con la película que me gustaría comentar es acerca de cómo surgió la idea, ya que antes de hacer Frankenstein's Army, Richard Terraforce estuvo trabajando en otra película llamada Worst Case Scenario, que también trataba de zombies nazis. La historia era cuanto menos curiosa y bizarra, ya que iba de que se daba una final de la Copa Mundial de la FIFA entre Alemania y Holanda, y cuando el equipo de Alemania perdía, los alemanes se ardían y enviaban una invasión zombie como venganza. Después, un pequeño grupo de amigos huía a una isla del Mar del Norte, donde eran atacados por una horda de zombies nazis. Sí, la historia era una fumada, pero una de las buenas. Pero como la vida es una mierda, la película fue lamentablemente cancelada en el 2009 por culpa de la falta de financiación, y posteriormente Richard Terraforce comenzó a trabajar en Frankenstein's Army, rescatando muchos elementos de la película. Encima llegaron a sacar un par de trailers y pintaba brutal, pero me cago en la puta de que se cancelara. Aunque bueno, la historia tuvo como tal un final feliz, ya que años después lanzaron una versión en novela gráfica de la película. No es exactamente lo que se tenía planeado, pero oye, no está mal, y de hecho me encantaría tenerla, pero no la encuentro por ninguna parte. Bueno, ya como conclusión diré que Frankenstein's Army me encanta, no le hagan caso a la crítica y larga vida a Mosquito Man. ¡Zas! En toda la boca.